Bueno, muy bien, buenas tardes, primero que todo. Primero quiero aclarar un par de cosas que estoy seguro que van a aparecer de camino. Esta charla tiene dos funciones. La primera es, como por decirlo así, motivacional. Yo estoy en doctorado y ¿por qué yo llegué a estar aquí adentro? Entonces, no se presenta tanto avance como tal en el proyecto propio mío, ¿verdad? Sino que la hice más como plataforma, como punto de partida para otras personas si quieren hacer un doctorado. Y de paso analizamos un par de situaciones, de características que tiene la investigación científica con la que me he presentado a lo largo del trabajo de doctorado, para que juntos podamos comprender esos aspectos particulares. Entonces, como bien sabemos, todos estos estudios doctorales, investigación, se puede resumir en dos palabras. Es programación científica. Es difícil ver, aunque se puede, ¿verdad?, estudios de nivel doctoral, investigaciones con aplicaciones administrativas, sistemas de inventario y recursos humanos, porque son justamente muy operativos. Entonces, estamos ante un problema que yo he notado a lo largo de los años. Una división, por decirlo así, entre los conceptos de computación y los conceptos de estadística, y lo que comúnmente llamamos como un todo el análisis de datos científicos, que es una de las tareas particulares que llegan a hacer los estudiantes de doctorado: análisis de datos científicos de distintos tipos. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente mi trabajo de investigación de doctorado, que es sobre técnicas para analizar el ADN, consistentemente ha quedado en esta situación, en que las personas que son expertas en esos aspectos de mundo computacionales, en este caso de características del ADN genéticos, son personas que no conocen suficiente computación para poder dar una sugerencias, ideas, necesidades claras para que uno haga el trabajo de investigación. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo dicotomía? Porque cuando alguien de computación piensa en análisis de datos científicos, automáticamente suponemos un elemento computacional, algún tipo de estudio avanzado. Pero, del otro lado de la calle, en el edificio de La Paz, literalmente, porque aplica para el edificio de La Paz, cuando hablamos de análisis de datos científicos, se limitan a implementaciones estadísticas, meramente. Entonces, esto es un gráfico que yo hice con los datos de todos los artículos publicados en la UCR en el año 2014, de los cuales el 70% de los análisis de datos son estadísticos y un 30% son computacionales. Me atrevo a decir que ese 30% son las publicaciones de esta escuela. Como 400, 500. ¿Cuál es? ¿La de 28 o la de... En total como 500. Pero realmente es, digamos, uno dice, es un gráfico ahí, pero uno dice, ¿por qué
¿Por qué tanta estadística? Si en la práctica es una técnica, aunque es útil, son técnicas que no dan mucho resultado. Pero, no entiendo. ¿Y qué pasa con un artículo que no es ni cálculo estadístico ni herramienta computacional? No lo incluye. Por eso. No está en los 500. De ese 28%, un porcentaje importante son automatización de estadísticas. Un porcentaje menor, agrupamiento y clasificación automática. Y un porcentaje muchísimo menor es el uso de sistemas, digamos, de inferencia, digamos, de inteligencia artificial. Entonces, eso nos lleva al punto de mi presentación. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué la gente de otras ciencias ni siquiera asume que podrían haber colaboraciones interdisciplinarias con la gente de computación? Que de hecho las hay, pero hay muy pocas colaboraciones interdisciplinarias. Y repasando un poco las razones y las características, partimos de que es posible hallar campos y ideas para investigaciones de computación, analizando las necesidades que tienen otras ciencias en el área de análisis de datos. Digamos, como la experiencia bien personal, análisis de datos genómicos, ADN, es un trabajo estadístico, en su gran mayoría, por características de velocidad y cantidad de tríos de proceso. Pero eso no implica que esas personas tienen que descartar por completo las posibilidades que introducen otras técnicas computacionales. Una aplicación novedosa, el desarrollo de nuevos algoritmos y técnicas son posibles ideas que uno puede tener para investigar en el área de computación. Esas ideas, esas técnicas, esos avances no necesariamente son implementaciones. Podrían ser aspectos mucho más avanzados, mucho más particulares, que una mera automatización de un cálculo. Ahora, ¿por qué he llegado a ese punto? Porque en Costa Rica existen muchísimos datos, pero no son analizados adecuadamente. Hay razones políticas para algunos de esos fallos de análisis. Hay razones se aducen que de rendimiento. ¿Ok? Por ejemplo, los colaboradores de biología molecular constantemente me han dicho que utilizan técnicas estadísticas porque son rápidos, porque tienen que procesar una cantidad inimaginable de datos. Entre más rápido lo procesen, más rápido tienen los resultados y más rápido pueden publicar. Muy bien.
Pero, ¿quién dice que esos resultados realmente sirven? ¿Realmente servirán para futuras investigaciones? De hecho, la computación puede dar mucho más. Pero, como los investigadores no saben suficiente computación básica, se limita a una interpretación sencilla. Es decir, interpretan lo que necesita interpretar para poder presentar el artículo, presentar su publicación, hacer su estudio y seguir trabajando. Otros conjuntos de datos, hay razones políticas para su no difusión. En algunos casos, por ejemplo, aquí mismo en biología molecular, se nos dijo que los datos están guardados en otros servidores en Estados Unidos y que no se pueden traer. Está bien, uno les cree eso, ¿verdad? Pero luego uno se puede pensar si realmente esa es una limitación, digamos, válida. ¿Será esa nada más una excusa para no hacer un estudio suficientemente detallado? No sabemos. Pareciera que en la práctica el lenguaje común entre campos diversos resulta ser muy básico. Por lo menos, a experiencia mía, los conceptos de análisis de datos que yo tenía coincidían muy poco con los conceptos de análisis de datos que utilizaba la gente en biología molecular. Hasta tal punto que las personas decían: yo utilizo técnicas estadísticas porque me lo explicaron, pero yo no sé nada de eso en realidad. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estén haciendo investigación partiendo de un concepto que no manejan muy bien, pero como hay una herramienta automatizada que lo hace, procedo con esos resultados? Sin realmente comprender cuál es el, digamos, para ponerlo así, sin verdaderamente hacer ciencia sobre esos datos que quiero analizar. De hecho, dificulta la realización de verdaderas tareas de análisis de datos y programación científica. Hasta tal punto que uno, como estudiante de doctorado, tiene que encontrar las formas de hacer que los proyectos, ideas y conceptos que uno tiene, uno tiene que probarlos si son válidos, uno tiene que verificarlos, y solamente después de ese proceso de verificación, las otras partes se dan cuenta que, mira, parece que sí sirve. ¿Ok? Y parece que sí sirve. O sea, tampoco lo aceptan así tan satisfechos. La mayoría de trabajos tienen tablas. Gráficos. Todos estos son trabajos tomados de la UCL del año pasado, o del 2013. Análisis de varianzas. Que no dudo que sean técnicas válidas. Digamos, los resultados son aceptables.
Yo no veo por qué desconfiar de un gráfico, desconfiar de un análisis de varianza. El problema es que no puede hacer más que un simple análisis de varianza. Correlaciones. Precisión y cobertura. Pruebas estadísticas. Este, por ejemplo, es un trabajo de ciencias deportivas sobre esfuerzo y actividad. Y yo, digamos, y uno de los puntos que yo siempre pongo a colación es nosotros vemos claramente que algo se repite. Se repite un patrón en el gráfico de arriba. Y pareciera que dura como 3 horas ese patrón. Y ese patrón se refleja en los análisis que hicieron abajo. Tal vez, pero si yo le pregunto a ese investigador qué significa ese patrón que se repite, posiblemente me dice alguna explicación, pero no basada en los datos, sino basada en su experiencia. Entonces, ahora, ¿por qué es popular las técnicas estadísticas? Porque la gente la conoce. Las personas conocen conceptos básicos de estadística o son relativamente fáciles de comprender en una mesa y con una hoja de papel. Me parece un poco más complicado explicar en una hoja de papel conceptos de computación como clasificación y agrupamiento automáticos, aprendizaje automático, redes neuronales. Entonces eso ya se complica un poco cómo explicarlo. Y quizás esa es la razón por la cual hay prevalencia de la estadística en la investigación. Y justamente por esa prevalencia de la estadística es que personas como yo tenemos dificultades al hallar un área donde aplicar nuestros conocimientos de investigación en computación. Ahora, se podría llegar a suponer que la estadística es precisamente uno de los idiomas comunes entre distintas áreas de la ciencia, pero aquí viene el problema. El informático viene, en el mejor de los casos, a automatizar ese cálculo estadístico. Y en muy pocas ocasiones se introducen verdaderos avances en el análisis de datos. Es decir, siguen haciendo lo mismo, pero automático. ¿Queda claro?
Ante esas razones de la prevalencia de la estadística, yo como parte de mi trabajo de doctorado desarrollamos un medidor digamos, de la calidad de un proceso estadístico. ¿Un estimador? No, un indicador, no es un estimador. ¿Es de un medidor? ¿Ah? ¿Usted determinó un indicador de calidad de un proceso estadístico? Sí. Es que un indicador tiene que indicar Un número entre 0 y 1, que si es 0, es que el proceso estadístico está para tirar por la ventana, y un 1 si el proceso estadístico pareciera ser lo que dice el libro que hay que hacer. Evaluando aspectos como el uso de distribuciones, intervalos de confianza, diversas métricas estadísticas que las hemos juntado en un valor numérico entre 0 y 1, con la idea de comparar esos procesos estadísticos y poder tener una forma de decir, bueno, ese resultado es mejor que este otro, no por los resultados que da, sino por el proceso de cálculo que se hizo a lo largo de todo el proceso. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Justamente porque ante la prevalencia de la estadística, yo, para mi trabajo de doctorado, necesitaba una forma de comparar ese tipo de trabajo estadístico. Pero, ¿y esto no es lo que hace la estadística bayesiana? Esto ya no fue hecho con estadística bayesiana y parcialidad. ¿Tiene alguna relación con estadística bayesiana? Sinceramente no sé. Ahora, ¿qué es lo que yo hablo cuando yo me refiero a realmente análisis computacional? Que muy bien, yo hablo de estadística hasta ahora, pero ¿qué tipo de análisis es el que yo quiero hacer cuando yo voy donde una persona de odontología? ¿Qué es lo que yo realmente me gustaría hacer? Digamos, como informático en general. Agrupamiento. Preferiblemente automático. Reconocer de patrones. Uso de sistemas emergentes evolutivos. Es decir, bastarme con hallar una solución suficientemente buena para el problema que tengo. Tal vez no perfecta, pero, digamos, más posible de existir que si trata de sacarla a mano. Aprendizaje automático, reconocimiento de figuras, de formas. Las aplicaciones que se han empezado a desarrollar en los últimos años en algunas áreas de la universidad tratan de acercarse poco a poco a ese objetivo de meter las cosas realmente computacionales, pero siguen siendo, digamos, por decirlo así, proyectos aislados de una o dos personas, de uno o dos laboratorios. No llegan a caracterizar la mayoría de los trabajos que se publican.
Voy terminando con una lista de casos encontrados en distintos laboratorios dentro de la Universidad de Costa Rica, donde se da justamente este fenómeno de la diferencia conceptual en qué es análisis y las oportunidades que tenemos como investigadores en computación para sacarle provecho a esos departamentos, institutos. Por ejemplo, todos conocemos el Instituto Clodomiro Picado. Sus análisis de datos resultan ser, en el caso más complejo, una experimentación factorial. Y cuando se les ha preguntado que si tuviera una persona de computación a tiempo completo en ese lugar, ¿qué lo podrían hacer? Por ejemplo, un estudiante de maestría o doctorado. Y en 3 ocasiones distintas, a 2 personas distintas, a mí y a otro colega, nos han dicho que quieren digitalizar la base de datos. Es decir, contratarían a una persona en computación, preferiblemente con capacidad para investigar, para digitar una base de datos, que actualmente está a mano, en un archivero. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó con las posibilidades que tengo con esos datos que están medianamente digitalizados? Por ejemplo, ¿qué pasa en los efectos a lo largo del tiempo? ¿Es realmente cada causa es realmente la causa o hay otras causas? Dependemos del conocimiento de los investigadores que están ahí para crear nuevos productos, o podría automatizar un poco la generación de productos. Entonces uno se llega a preguntar literalmente 500 preguntas de que por qué no han llegado a esto. También, si hay 500 preguntas, hay 500 respuestas, ¿verdad? Y la primera respuesta es, si los datos están en una hoja escrita a mano, mucho voy a poder automatizar, mucho voy a poder experimentar. En caso de biología molecular, se limitan a hacer cálculos de estadísticas descriptivas y análisis de correlación, incluso con apoyo de gente fuera del país, siguen haciendo análisis de correlación. ¿Y por qué? Porque eso es lo único que se les ha enseñado a hacer a lo largo de los años. Tiene un asistente, un estudiante que hace horas de estudiante y automatiza, digitan los datos de pruebas médicas. Pero igual, hay muchísimo potencial. Y de hecho, más en el área de análisis de patrones de ADN está centrada mi trabajo de tesis. Pero esa es una de 3 o 4. Igual, hay muchísimas posibilidades de información, pero la información no está en Costa Rica, no está disponible, o en el caso de biología molecular, les da miedo que la cantidad de datos sea demasiado grande. Y ni siquiera se atreven a abrir el archivo para ver qué hay. Otro caso,
Pero en este caso ya está más, digamos, está trabajando con Edgar, entonces ya no es tanto problema. Ahora, para mí, el problema, el origen de todo esto es en el interés de las distintas áreas académicas, institutos, laboratorios, de recurrir a personas no graduadas, estudiantes con beca, para hacer este tipo de trabajos de computación. Y el problema es que estas técnicas de computación, como hemos visto ahorita, de correlación, redes neuronales, algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, todos esos temas requieren personal muy capacitado y preferiblemente con experiencia en esos temas. Y esas personas que conocen esos temas no son estudiantes de pregrado con una beca. Para mí, ese es el problema, ese es el origen de esta dicotomía entre estadística y computación, que lastimosamente no tiene una solución efectiva, pero para nosotros, estudiantes de doctorado, es una oportunidad para encontrar nuevas ideas, nuevos trabajos, nuevas investigaciones, porque posiblemente cada una de estas ideas que yo he puesto aquí podría ser 2, 3, 4, 5 papers publicables en revistas, fácilmente. Ricardo. Bueno. Termino mi intervención con un espacio de preguntas. Sí, tengo una pregunta. En ese análisis que le hiciste en la UCR, ¿tomaste en cuenta la escuela de matemáticas? No. Porque Digamos, yo tomé las escuelas que están relacionadas, digamos, con, biología,